A veces es nuestro propio pasado el que nos hace sentirnos indignos e inseguros. ¿Qué debemos hacer? De eso vamos a hablar en este programa. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te enviamos un fuerte abrazo de fin de semana, siempre medio futboleros, desde el reto de hoy. ¿Cómo estás, Julito? Viernes futbolero. Sí. Más temprano jugaron Gales e Irán. Sí. No me levanté a las 4 de la mañana a verlo. Qatar y Senegal están jugando en este momento y más tarde juegan Holanda y Ecuador. Mira, Holanda y Ecuador juegan los dos ganadores. Sí. Y muy bien por América. Una vez más, yo le voy a América. Yo le voy a Argentina, pero le voy a América. Sí, y la verdad, Holanda, Ecuador, está dificilito. ¿Para qué te voy a decir que no? Mira, aquí estamos hablando de... Estamos hablando de la necesidad de escapar Sí. de nuestra inseguridad. Escapa de tu inseguridad. Y hemos visto una serie de cosas. Creo que el día de hoy, al estar llegando a la parte final de la semana, yo quisiera que tratáramos un aspecto que ayer comenzamos, Sí. de alguna forma, comenzamos a verlo. Tú me dijiste el problema del pasado. Sí. Fuimos a la genealogía de Jesús. Hicimos toda la parte de ver cómo en los antepasados de Jesús Sí. había una serie de personajes de los cuales nadie estaría orgulloso, Sí. ¿verdad? Es bien complicado decir, sí, fíjese que yo soy descendiente de pues usted se acuerda de aquel señor de apellido Martínez. ¿Cuál Martínez? Pues sí, el último que ejecutaron aquí en El Salvador, allá en 1970 y pico, ¿verdad? Entonces, Mi papá era ladrón. Sí, entonces a uno le da pena eso, ¿verdad? Entonces, eso te podría hacer pensar que no cabes en algunos círculos y que Dios no te puede usar de algunas maneras, Sí. inseguridad incorrecta. Y lo vimos muy bien, la sangre de Cristo nos libera. No usamos las palabras ayer, pero creo que son muy comunes ahora, pero no hay maldiciones generacionales No, sí. de las cuales nosotros no podamos escapar. O sea, no hay tal cosa, en Jesús somos criaturas Aunque no es nuevas. el tema, pero quizás podríamos hablar un poco de esto que a veces dice la Biblia hasta la tercera y cuarta generación. Sí, que era Antiguo Testamento, Sí. era Antiguo Testamento, una forma interesante de verlo, y tenía casi siempre que ver con aspectos de la nación judía, Sí. o sea, no con nosotros, porque en Ezequiel 18, Ajá. una de las cosas tremendas es que dice, el papá Ajá. malo que tiene un hijo bueno, el papá malo puede tener un hijo bueno. Sí. Y ese hijo bueno puede tener un hijo que sea malo también, Sí, o al sí. revés. Un papá bueno puede tener un hijo malo y ese hijo puede tener un hijo Mira, subsiguiente que sea ¿y malo. dónde está aquel pasaje que dice que los papás comieron las uvas y a los hijos... Ezequiel 18. A veces, y a los hijos no le van a salir las caries. Sí, la dentera. Dice La dentera, que la son dentera, caries. Sí, la Ajá. dentera realmente el destemple Ajá. o destemple de los dientes. Pero ayer vimos ese aspecto. Yo quisiera que ahora nos centramos más no a problemas generacionales antiguos, sino a lo que sucede con algunos en el cristianismo que o antes de llegar a Jesús o después de llegar a Jesús han tenido comportamientos que ahora consideraríamos vergonzosos. O eventos. O comportamientos o eventos, las dos cosas que consideraríamos vergonzosos y que una vez más nos podrían colocar en la categoría mental de que somos indignos. Sí. Y entonces al ser indignos, pues yo quizás no quepo ahí, ¿verdad? Dios no me puede usar. Y lo escondemos, Y lo a veces. escondemos y entonces mejor no lo hablamos. Sí. Es algo que... Y no sé si necesitamos hablarlo necesariamente, pero hay una barrera, hay un lastre. Volvemos a la palabra con la que jugueteamos Sí, para el nombre de esta para el serie. nombre de esta serie. Hay un lastre que te impide avanzar en las cosas que Dios quiere, ¿verdad? A veces es un pecado tuyo o una conducta pecaminosa. Un pecado que tuviste. Sí, que Ajá. tuviste antes de llegar a Jesús o después de haber llegado a Jesús. Sí. O en algunas otras ocasiones lo que tienes es el efecto del pecado de otros en tu vida. Sí. Hay personas que fueron abusadas de pequeños, Sí. ¿verdad? Abusadas de toda forma. A veces es... Yo oí, perdón, alguien haciendo una referencia a un ministerio de adopción, que por cierto están dando una película sobre adopción, una película cristiana en los cines estos días. Sí, buenísima. yo estuve el lunes. Yo sé, pero dice
Muy recomendada. El ejemplo que ponía esta persona que trabaja con adopciones, decía, contaba de una chica que tenía 11 años y que uno de sus parientes era del campo, lo estaba tratando de abusar. Y entonces dice que la abuela le dijo, ¿y qué es la gran cosa? Le dijo, yo fui abusada, tu mamá fue abusada, tu tía fue abusada, tu prima fue abusada. Sí. Entonces, no hagas un gran escándalo. Sí. Imagínate qué tremendo, qué o sea, qué tremendo, qué porque terrible. que solo de pensarlo es Sí. como no debería ser así, ¿verdad? De plano. No. Pero entonces, hay personas que han recibido abuso, o abuso sexual en algunos Sí. casos, pero en otras ocasiones no necesariamente es abuso sexual. Sí. A veces es un abuso emocional profundo, Sí. en el cual te han tratado como una piltrafa, no sos bueno para nada, sos Sí. un inútil, ¿verdad? O sea, todos estos... Te salió muy natural, Sí, ajá, sí. es que yo he visto a veces papás que uno dice, o el papá que le dice a los tíos, pues sí, que fíjate que yo tengo mi hijo, que mi hijo sale un poco tarado, ¿va? Entonces, y como que el niño no estuviera absorbiendo todo Como que no esto. estuviera ahí enfrente. Como que no estuviera enfrente, ¿verdad? Y entonces, no debería ser aunque no estuviera enfrente, ¿verdad? Pero es esta parte de abuso emocional, abuso sexual en algunos casos, abuso físico. Sí. O sea, hay algunos que tuvieron la desventura de crecer en un entorno en el cual eran tratados como casi como animales, ¿verdad? Sí. Y yo pienso, porque eso ya no es tan común en las ciudades de nuestro tiempo, y estoy seguro que alguien va a escribirnos y va a decir como no, si todavía es común, pero no es tan común como antes. Pero uno puede pensar en nuestros papás y nuestros abuelos que contaban, ¿verdad? Sí. No, es que ustedes deberían de ver cómo me agarraba mi abuela a mí, Sí. ¿verdad? ¿Y cómo te agarraba, papá? Pues sí, es que me amarraba al catre, Sí. literalmente, ahí donde dormía. Y me castigaba con la cable de la plancha. Yo vi a alguien que decía con eso. cable de la plancha, sí, ¿verdad? O con alambre de... Mira, o con terrible. alambre. Un castigo frecuente que hubo en nuestro país por muchos años era hacer que los niños pusieran la mano en el fuego Sí. de la cocina. Sí. Estoy hablando que Sí. en el Hospital Bloom hay un Sí. registro de eso, de muchísimos casos. Sí, sí, entonces esto puede producir ahora sin ánimo de ser psicólogos, ¿verdad? Porque Sí. no lo somos, pero puede producir un efecto en la psiquis de la persona que le hace pensar que es indigno, porque ahí Sí. viene todo lo demás. ¿Por qué me lo hizo mi papá? ¿Por qué me lo hizo mi mamá? ¿Por qué me lo hizo mi abuelo? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Será que yo no tenía razón para nacer? ¿Por qué Dios no me protegió cuando me estaban abusando sexualmente en un momento? O sea, hay una crisis tan grande dentro de la mente de algunos que podrían decir, yo no sirvo para nada. Y coartarse el propósito de Dios para ser usados en esta tierra. Sí. Y yo creo que allí dos pasajes vienen a mi mente. Una vez más, viene el pasaje que te he citado, ¿verdad? Si alguno está en Cristo, de Corintios, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Sí. Y aquí todas son hechas nuevas. Y hay otro trozo más también en Corintios, pero en este caso 1 Corintios capítulo 6, que habla de pecados que nosotros cometimos en algún momento y dice... ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Esto en 1 Corintios 6, 9. No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, que todos son pecados sexuales. Pero luego dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Sí. Ya no son, ahora ya no son. Nueva criatura es. Hay un borrón y cuenta nueva y la posibilidad de enfrentar la vida con Dios del lado de nosotros. Qué tremendo. Mira, yo pienso en otro pasaje más también, porque creo que este pasaje es clave. Pero cómo la Biblia nos indica que tenemos que quitarnos los pecados y los pesos Sí. para poder correr Hebreos capítulo la carrera bien. Sí, Hebreos 12. Si tú que nos escuchas si tú que nos ves estás siendo limitado por esto y esto se convierte en una carga pesada que te cuesta llevar adelante y algunos quizás todavía pagando las consecuencias de su pecado, uno necesita liberarse Sí. de esto
para poder correr una carrera que Cristo nos ha puesto a correr sobre esta tierra. Sí. Y qué terrible sería darse cuenta al final de la vida de yo no corrí la carrera porque lo que tú has dicho, ¿verdad? Me sentía indigno, me sentía que Dios no me amó, que Dios no me cuidó, que yo viví una pobreza tan extrema. Yo he oído que todos estos casos, y aún me da un poco de pena mencionar algunas de estas cosas en la radio y por los videos, pero algunos han vivido unas realidades tan extremas que uno no puede ni imaginar. Miserable es la palabra correcta. El que uno miseria. no ha pasado. Y no me refiero a miseria económica, me refiero No solo a miseria económica. miseria en el alma. Sí, y algunos creo que nos cuesta, que no pasamos estas cosas, nos cuesta poder comprender a esto. Sí. Pero la verdad sigue siendo la misma, la verdad de la Biblia. Tenemos que liberarnos de esos pesos y correr. Varias cosas son esenciales, creo yo, para liberarse del peso. Que acabas de citar Hebreos capítulo 12. Herbalife. Sí. Pero ese es otro peso. No, de plano eso no. Mira, qué bárbaro. Hebreos capítulo 12 pone la responsabilidad de despojarse del peso en nosotros. Sí. Dice, despojaos, Hebreos 12, te lo cito, creo que lo puedo citar de memoria. Hebreos 12:1 dice textualmente, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, sigue diciendo el siguiente versículo. O sea, en otras palabras, no es solo que Dios me va a quitar esto. Sí. Es un verbo reflexivo. Nosotros tenemos que despojarnos a nosotros mismos. Entonces hay una responsabilidad en enfrentar esto. Sí. Que mientras no la tomemos, pues sí vamos a salir de ahí. O sea, mira, hace algunos días hicimos una serie sobre Efesios 1, que dice todo lo que somos, que en Cristo somos perdonados, somos aceptos, somos redimidos. Todas estas cosas que a veces nos cuesta creerlas por nuestro pasado, por las cosas que vivimos a veces en nuestra infancia, a veces algunos que todavía están viviendo circunstancias complejas en su matrimonio, porque tú dijiste, el que fue abusado físicamente, pero el que está siendo abusado físicamente, y no es nuestro punto ahora entrar en cada uno de estos paquetes, pero uno debe entender que en Cristo uno es liberado de un montón de cosas, y uno tiene que tener cuidado, perdón, ahora lo voy a decir, algunas cosas me cuesta hasta decirlas, de no abrazar su miseria, porque algunos se creen, se sienten, tuvieron una pérdida, tienen un luto, pero abrazan su miseria. ¿Tú te acuerdas de Elías? Para mí Elías es uno de los casos clave. Elías está en la cueva, él solo, autocomiserándose. Y entonces diciendo, aquí solo yo he quedado. O sea, soy el único que tiene esta experiencia. O sea, y pobrecito a mí. Y Dios le dice, no, tú no sos el único. Tú no sos el único. Hay 7,000 más que no han doblado la rodilla delante de Baal. Yo creo que esa misma realidad se da de la forma inversa. O sea, solo yo he pasado por esto. Pobrecito de mí. Y la respuesta es no sos el único. Y Dios ha sacado adelante a muchísimos. Te puede sacar a ti también. Entonces, hay una parte de abrazar, ahora no la miseria, abrazar la promesa de Dios, abrazar la realidad de que en este mundo hay maldad, hay gente mala, que Dios, que se la va a ver con Dios. O sea, esa es la mera verdad. Si ahora pienso que si alguien te hizo daño, se va a ver con Dios, se la va a ver con Dios. Esa es la mera verdad. Y algunas cosas que no son exactamente que si alguien te hizo daño. Y ahora, te menciono algunas. Si tú dañaste a alguien. Pero, bueno, también si tú dañaste a alguien. Pero si naciste con una pierna más corta que la otra, si te tocó nacer sin papá, o sea, no tuviste papá en tu crianza, a veces creemos que solo a nosotros nos ha pasado la desgracia. Si tú quebraste económicamente, si tenés una edad que tú esperabas estar casado. Si te dejó la pareja. Sí, si te dejó la pareja. Y uno puede ir haciendo una lista, que podríamos pasar todo el programa haciendo una lista de todas las desventajas que a todo el mundo le toca correr. Nadie la tuvo ideal. O muy poquitos quizás la tuvieron ideal. Pero si uno ha pasado por esto, no puede quedarse ahí estacionado, tiene que salir, y la salida está en Cristo, no está en tus capacidades, no está en esconder tu pasado. También yo creo que no se trata de estar declarando el pasado a todo el mundo. Yo conocí a algunas personas, que rápido te dicen, ni les conoces bien todavía, y te cuentan
porque es lo contrario, no solo... Dice que mi papá me pegaba, mi mamá echó de la casa, fulano de tal y un perro me mordió. Sí, ¿verdad? sí. ¿Y por qué me cuenta todo eso? No, solo para ponerlo en contexto. Sí, algunos sienten la necesidad de decir rápido todo esto. Ahora, ¿qué queremos sacar de toda esta conversación en toda la semana? Que uno puede ser seguro a pesar de todo esto. Que hay una parte de enfrentarnos a esta realidad, que lo mejor es enfrentar la realidad, decir un día, hey, yo no puedo ser un juguete de mi propio pasado. O sea, yo tengo que ser un instrumento en las manos de un Dios que es redentor. Sí. Jesucristo es redentor. Redentor quiere decir liberador. Sí. Él vino para liberarme. No vino solamente para liberarme del infierno en la eternidad, que lo va a hacer porque en la cruz eso logró. Pero Él vino para liberarme de mi presencia, de mi pecado presente, de los efectos del pecado presente, de los efectos del pecado de otros en mi vida. Y para eso me ha dado herramientas. Me ha dado herramientas, la herramienta de perdonar a quienes me dañaron, de entender que yo he sido hecho una nueva criatura, la regeneración completa, de apartarme. Tú acabas de decir lo que tenemos en Efesios capítulo 1, pero en tantos otros lugares. Pero entonces yo tengo que abrazar esto para decir, yo nomás voy a ser un títere. Una marioneta de lo que una vez me pasó, voy a decir, o hice que me pasara. Y aquí pudiéramos hablar de drogas, alcohol, o sea, todas estas circunstancias. Neurosis. Algunos son neuróticos, otros son que le tienen miedo a todo, a todo. Ahora hablando de fobias, ¿verdad? Todo tipo de fobias, iracundos, ¿verdad? Así que tener cuidado conmigo. Ok. Yo pienso que debemos escapar de nuestra inseguridad, y la única vía para el escape de la inseguridad es Jesús. Es Jesús. La Biblia enseña que Jesús es redentor. Y Él vino a liberarnos. Él vino a liberarnos no solo de la ira venidera, vino a liberarnos de los efectos del pecado en este tiempo. Y creo que debemos abrazar esta realidad y caminar un camino que es largo. ¿Por qué? Quizás si corramos con paciencia, dice el pasaje. Si podemos tomar 30 segundos para decir esto, no sucede de la noche a la mañana. Y si yo he tenido una deuda emocional a lo largo de los últimos 30 o 40 años, no se va a quitar con un retiro espiritual, ni con leer... Ni con un programa de reto hoy. Ni con un programa de reto hoy, o sea, pero uno tiene que enfrentar la vida. Si yo no puedo ir en aquella dirección, ahora voy a ir en la otra dirección. O sea, me interesa hacer un cambio en la vida porque no puedo seguir más viviendo inseguro. Escapemos de nuestra inseguridad. Mira, y una cosa aquí también, porque nos escucha mucha gente. Esto que estamos platicando es imposible sin Jesús. O sea, yo sé que algunos nos oyen como hey, qué buenos esos consejos, y no tienen una relación con Dios por medio de Cristo. Todo esto que hemos dicho es imposible sin la figura de Cristo, sin haber estado arrepentido de los pecados e iniciado una relación de redención con Jesús. Es que Jesús es quien nos redime. Jesús nos libera. La iglesia no nos redime. No. Los buenos libros no nos redimen. El pensamiento positivo no nos redime. Jesús nos redime, tiene el poder para redimirnos y tenemos que accesarlo a Él. Escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es abrir los ojos y darnos cuenta que podemos liberarnos de nuestro propio peso que traemos cargando antes de llegar a Cristo o después de llegar a Cristo, en el cual nos hace sentirnos indignos. Ahora no por lo que otros en el pasado de nosotros hicieron, nuestros antepasados, sino por algo que nosotros hicimos o porque nosotros recibimos. Jesús nos limpia y nos libera y nos redime, y tenemos que abrazar a Jesús. Él es la clave. Me encanta. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, el pasaje nos enseña, este pasaje que estudiamos en Hebreos, que tienes tú la responsabilidad de despojarte del peso y los pecados que te asedian. Y queremos animarte a que te conectes con Jesús, o que te conectes con personas que te pueden conectar con Jesús. Es posible, y es un camino que no es corto, es un camino que es largo. Hay un montón de formas de hacerlo, discipulado si quieres llamarlo, crecimiento espiritual, maduración, pero si te quedas donde estás, nunca vas a cambiar y siempre vas a seguir luchando con tu inseguridad. Ok, me encanta. Mira, y estamos en fin de semana. Yo quiero hacer una invitación aquí personal. No dejes de ir a la iglesia por quedarte a ver los partidos.
partidos. ¿Sabes que Sí. yo creo que el mundial ha cambiado. Ajá. El mundial ha cambiado. O sea, ya no es tan popular como era en otras épocas, creo yo, en Latinoamérica. Pero no dejes de ir a la iglesia. Y si tú eres quizás el otro de la familia que a la conciencia. Estaba buscando los partidos del domingo, pero no los tengo aquí. Qué barbaridad. Mira, no sé, tienen que estar. Sí, pero no están aquí. El que tú me pasaste no tiene. La iglesia debe ser prioridad. Sí. Eso me vino del corazón. Sí, así debe ser. Y te animamos a que vayas a tu iglesia, ahí donde Sí. Dios te ha puesto. Si no tienes iglesia, estás buscando una, te esperamos acá en Vida Nueva, en cualquiera de los 5 campus presenciales en San Salvador o en el campus digital. Sí. Esta noche Chief nos está enseñando todavía, Alma en Calma, muy bueno. Y el domingo estamos estudiando el libro de Lucas. Lucas. Que está increíble lo que estamos aprendiendo. Que pases un excelente fin de semana y nos escuchamos el lunes a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.